Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Víctor Gutiérrez, director del Instituto del Bien Ser. Y en esta ocasión me parece que es importante, prudente y pertinente conversar al respecto de el tema del estrés y todo lo que se está desencadenando en relación a nuestras reacciones y respuestas emocionales. Entonces, particularmente quiero conversar contigo en relación a el estrés. El estrés al final es un fenómeno, es una reacción, es una respuesta ante una situación. Y tiene dos formas de activarse el estrés. Tiene una forma en donde hay factores que vienen por fuera, que son factores externos, lo que estamos viviendo del COVID, y es un factor externo, en este caso no visible para nosotros, pero finalmente es eso, y nos genera estrés el llanto de un niño, nos genera estrés el tránsito denso, las noticias. Esos son factores que vienen por fuera y generan una respuesta de estrés en nosotros. Por otro lado, tenemos algunos factores que son internos, que son endógenos, y estos factores internos son propiamente el imaginario mental. Todo lo que tú te imaginas que está sucediendo, que puede suceder, todo lo que es agregado a el factor exógeno y que de alguna manera acaba generando, contribuyendo, sumando, exaltando posibles riesgos, quizás reales, quizás irreales, pero finalmente corresponden a tu propia imaginación. Esta combinación de factores, tanto los que vienen por fuera como los que vienen por dentro de ti o internamente, generan entonces una respuesta que te produce una expresión de estrés. Bueno, ahora, desde lo que he estado como observando y analizando, el mismo estrés también te propone a la vez dos posibles formas de actuar o responder frente a la experiencia estresante. Una te paraliza. Te va a dejar quieto, te va a dejar sin movimiento, sin posibilidad, ausente de poder identificar y reconocer alternativas. Simplemente te deja quieto. La otra respuesta o el otro efecto o forma de interactuar frente a la respuesta estresante es una que te moviliza. Entonces tenemos por aquí un par de respuestas que parecen antagónicas y lo son. Una te deja quieto sin posibilidad de movimiento, y la otra te propone un movimiento, te propone una salida. Y si lo piensas, son respuestas que corresponden al orden biológico del tallo encefálico, y son respuestas que ante una amenaza, si tú fueras caminando por el bosque y te apareciera un ruido y escuchas que algo está acercándose a ti, está rompiendo ramas, está acercándose de manera veloz y quizás violenta, lo que son hechos reales es que hay un sonido. Lo que es parte de tu imaginario mental es que es un feroz oso que va a llegar y te atacará. Eso es imaginario, eso no lo has visto. No sabes cuál de las dos es. Así es como funciona. Hechos más imaginación. Efecto, estrés. Este estrés te produce entonces dos efectos. Te paraliza, te quedas quieto esperando a ver qué sucede, o sales corriendo, te moviliza a la acción. Esas son dos formas de interactuar con el estrés. Aún sin tener veracidad de lo que está sucediendo, son dos formas naturales de interactuar con el estrés. Bueno, cuando nos paraliza, en esencia, también nos paraliza y nos produce dos efectos dos efectos de paralización. El primer efecto es el pánico. El pánico es una respuesta que te deja por un momento congelado. Y ese momento de congelación lo que inhibe es la posibilidad muscular de poder desplazarte, porque estás tan lleno de terror que no logras movilizarte. ¿Qué carga porcentual le asigno? Un 90% de imaginación y un 10% de realidad. Es decir, te paralizas por todo lo que estás imaginándote. Y eso eventualmente desencadena un movimiento. Pero en primera reacción, te detienes por eso. Es decir, es un estado de no conciencia.
Y este estado de no conciencia es porque no alcanzas a mirar ni a buscar los datos de la realidad ni los datos internos para poder mesurar el pánico que te está paralizando. Dentro de este mismo escenario de paralización, por un lado estoy poniendo el pánico, que en otros casos te lleva a un movimiento reactivo, pero voy a explicar en un momento eso. Y por el otro lado, otra forma de quedarte quieto es cuando actúas con precaución, cuando te detienes y entonces lo que haces es, en lugar de tener en el pánico 90% de imaginación y 10% de realidad, en este acto de precaución, lo que haces es disminuyes la imaginación, buscas los datos, tienes un 70% de búsqueda de información real y un 30% de imaginación. Sigue siendo importante la imaginación, pero simplemente se reduce dramáticamente y te lleva a ¿qué? A tener conciencia del miedo que tienes. Es importante tener miedo, es importante sentirlo porque gracias a él es que nos podemos salvar de riesgos reales. Entonces, esta conciencia del miedo te permite buscar la veracidad de la información para saber cómo puedes cuidar de ti mismo. Entonces, este escenario de miedo te lleva a ser precavido, te lleva a ser cauto y te permite entonces pasar de un estado de no conciencia a un estado de conciencia. Y el estado de conciencia es el estado de conciencia del miedo. Entonces te permite tener conciencia de lo que te está pasando internamente. Y eso es una buena oportunidad porque a través del estrés, del miedo, y es que tú puedes llegar a actuar de manera precavida o encontrar diferentes posibilidades para actuar. Aunque estamos en el escenario de la paralización, es importante esta pausa para poder, en lugar de salir corriendo, observar y generar alternativas pertinentes para lo que sigue, ¿no? Vamos al otro escenario. El otro escenario. Vimos el escenario del parálisis. Ahora vamos a ver el escenario de cómo respondemos en movimiento cuando tenemos estrés. Entonces, el estrés también produce movilización y tiene dos formas de producirlo. La primera de estas es cuando actuamos de manera temeraria, es decir, de manera imprudente. Cuando una persona ante un fenómeno de estrés, antes de revisar si tiene miedo o no, lo único que hace es, vamos a hacerlo. Y entonces se avienta a hacerlo de manera temeraria o imprudente, inconsciente, irracional, y lo que tiene es una carga destinada al movimiento, es decir, hay un 90% de acción frente al estímulo de estrés y un 10% de conciencia de la realidad. Es montarte en la moto, saber que no has manejado muchas veces una moto, que has tenido 2 experiencias de manejar y dices, sí puedo manejar a una autopista. ¿Por qué? Porque los demás pueden. Esa actitud temeraria es imprudente, es riesgosa, te pone en riesgo a ti, pone en riesgo a otros. Pensando en el tema del coronavirus, ¿qué sería una actitud temeraria? A mí no me va a pasar nada. No necesito gel antibacterial, no necesito nada porque no me va a pasar nada. Esa es una actitud temeraria, imprudente, estúpida, irracional. No deberíamos de actuar de esa manera porque al final pues lo único que hay es mucha acción y poca conciencia de la realidad. Entonces genera riesgo colectivo de manera irreflexiva. Otra parte, la otra cara de la moneda de la movilización es cuando actuamos de manera prudente, cuando actuamos de manera responsable. ¿Cómo funciona? Cuando actuamos de manera prudente y responsable, lo que ocurre es que tenemos un fenómeno de estrés, viene la conciencia de lo que está sucediendo y entonces haces un análisis que te permite notar qué siento yo, qué está pasando afuera, qué información me falta. Escuchas, analizas, buscas información, validas la información, generas alternativas y entonces a partir de eso miras tu rango de acción y actúas. No te quedas paralizado. Entonces en este rango lo que hay es un 50% de información validada y verificada y un 50% de reflexión para la acción. No es solamente acción, como pasa con el temerario. El temerario es 90% de acción y un 10% de realidad. Es demasiado
reducida la conciencia del afuera. En el caso de el prudente, busca la información, no se desconecta del miedo que puede tener, del temor que tiene. Simplemente lo que busca es validar, de tal suerte que se asegura que la información sea veraz para poder tomar acciones pertinentes y coherentes frente a esa realidad. Entonces tenemos aquí el estrés como un fenómeno, como una respuesta a lo que estamos viviendo en este momento de incertidumbre, de saturación de información, de desinformación, de una masificación del pánico, una masificación en donde se está haciendo mucho ruido y se está haciendo poco silencio. Y dentro de las cosas que necesitamos observar es el silencio. Porque si una cosa está siendo fantástica en este periodo, es el silencio. Y es cómo podemos empezar a observar cómo la tierra misma está en un suspiro, en una pausa. Se está logrando regenerar. Una de las cosas que me parece que nos falta tomar conciencia es estamos tan preocupados del virus y tan poco conscientes del daño que le hemos hecho al planeta. Necesitamos observar al planeta y ver cómo él solito empieza a generar vida. Necesitamos dejar de hacer lo que resta vida, observar más allá de nuestro pequeño microuniverso en donde estamos llenos de pánico y ensanchar la mirada y observar que hay algunas cosas que son inevitables y esas necesitamos actuar con prudencia frente a ello y sin miedo, porque lo que es inevitable es inevitable. Y frente a lo que es posible hacer de manera preventiva, toma conciencia, infórmate, actúa desde un estado de gratitud ante tu posibilidad de hacer algo, colabora con otros para generar un estado de calma y tranquilidad, y entonces podemos disminuir el factor estresor y usarlo como una plataforma para generar y ganar conciencia. ¿Qué acciones te sugiero para poder reducir el estrés? Y he dividido todo esto al final en cuatro formas de interactuar con el estrés. En dos grandes bloques, el que te paraliza y el que te moviliza. Y si los nombro en línea ordenada, diría el pánico es una primera, te paraliza, te llena de terror. La segunda es la precaución, entonces analizas datos. Del otro lado tenemos al temerario, imprudente, irreflexivo, estúpido. Y tenemos al final al prudente, responsable, consciente, que analiza datos, mira posibilidades de acción y actúa. Dentro de estos cuatro, estas son las pautas en las que te quiero sugerir que tomes conciencia e incluso tomes acción. Primera, cuando estés en un punto en donde empiezas a notar que el miedo empieza a rebasarte, a dejarte desolado, respira. Asegúrate de respirar profundamente. Si notas la respiración durante el miedo es acelerada, tiende a ser muy rápida, hiperventilamos y la hiperventilación nos genera estrés. Así que respira profundo, respira pausado. No lo hagas por mucho tiempo. Haz esto que te estoy sugiriendo en pausas cortas, 3 respiraciones profundas. Siente cómo se asienta el movimiento emocional. Permite que se asiente la agitación. A partir de eso, comienza a relajarte y repítelo tantas veces como sea necesario. Segundo, haz movimientos de tus hombros. Permítete destensar la red muscular en donde se recarga esta tensión. Regularmente va a ser esta parte superior.
el cuello, la parte superior, los hombros. Regularmente algunas personas lo van a sentir en manos, en el estómago. Relaja la red muscular. Después de que respires y haces una pausa, y puedes repetir las 3 respiraciones y hacer una pausa y 3 respiraciones tantas veces como lo necesites. Si lo estás necesitando mucho, entonces te invito a que incluyas, después de las 3 respiraciones, movimientos musculares suaves, generosos, no agitados, no veloces. No estás entrando en un calentamiento para entrar en la rutina del gym, ni del CrossFit, ni estás entrenándote para ser un Spartan. No, esto es para relajarte. Tenemos 2, respiración profunda, relajación muscular. Si tú tienes una tendencia además a ser temerario y reflexivo, irracional, te invito a que una vez que logres hacer esta pausa, bajar el biorritmo, bajar la agitación mental, que integres un pensamiento. ¿Quiénes son las personas que más me importan y a quien yo más les importo? ¿Cómo con mis acciones puedo generar mayor paz y armonía para ellos y para mí? Esa es la tercera pauta. Respiro, relajo. ¿Quiénes son los más importantes y cómo puedo generar paz y armonía para ellos y para mí? Y hago el movimiento, a diferencia de la mayoría de los movimientos que les he propuesto, inicio ahora hacia afuera, porque estoy hablando de una persona que puede tener una tendencia reflexiva. Entonces, primero hacia afuera, porque esa es su tendencia hacia afuera, y después hacia adentro. Armonía para ellos y para mí. Y finalmente, para consolidar y como darle solidez a este movimiento, lo que te sugiero es, después de que estamos haciendo estas 3 cosas, integra alguna actividad con movimientos suaves y lentos. Si es tomar mi café, entonces lo haré de manera pausada. Lo haré lento, de tal suerte que pueda facilitar que el movimiento pausado fortalezca el estado de conciencia. Porque si algo tiene el estrés es que cuando se desborda perdemos conciencia, y cuando perdemos conciencia reaccionamos en función de nuestra tendencia en lugar de nuestra conciencia. Y lo que queremos es construir escenarios de conciencia y no de tendencia. La tendencia es reactiva, es sobrada, es desbordada de emociones. La conciencia la administra, no suprime, no controla, no niega, no sustituye. Administra, regula, aprende, se fortalece, se transforma. Te sugiero que lo practiques tantas veces como te sea posible, que ocupes este escenario para poder contribuir a otros. Y si este video lo consideras valioso, compártelo a otras personas. Y te invito a que te suscribas al canal. Hay una campanita en la parte inferior. Le suscribes para que cada vez que suba un video te enteres rápidamente. Te agradezco mucho tu atención. Te deseo que encuentres aprendizajes detrás del momento que estamos viviendo de estrés y que puedas empezar a fortalecer tu conciencia en medio del caos, para que, a pesar de lo que afuera suceda, puedas aprender a construir un universo de paz y calma en medio del caos. Nos vemos pronto.